Vamos, que empezamos ya. Empieza el show de Juanjo. Pues bienvenidos un día más aquí al show de Juanjo. Ya sabes, un espacio en el que lo único que pretendemos es pasar un ratito divertido haciendo algún que otro jueguecito de magia. El protagonista principal va a ser este estupendo pañuelo que en alguna otra ocasión, si no me equivoco, ya lo hemos utilizado en algún vídeo y como siempre te puedo dejar por aquí un enlace por si quieres recordarlo. Vamos a utilizar estos otros elementos. Pues tenemos este bote de cristal, este elástico y este billete de 20 euros. Esta estupenda baraja de naipes. Como siempre, lo que vamos a tratar de hacer son cosas imposibles con la ayuda de nuestro querido pañuelo. Y también os quiero comentar que, por ejemplo, en el último vídeo, el amigo Bernardo me hizo un comentario y me dijo que es que hablaba bajito. Y posiblemente tenga razón, y a lo mejor en el último vídeo se me escuchaba un poquito bajito. Os pido disculpas a todos. Y le doy las gracias al amigo Bernardo por haberme hecho ese comentario. Recuerda que siempre tienes la opción de suscribirte a mi canal. Si además buscas una campanita que hay por aquí debajo, por si la marcas, cada vez que subamos un vídeo, se te notificará y no te pierdes ni uno. Muy bien, pues para este primer juego de magia vamos a utilizar nuestro bote, vamos a utilizar nuestro billete de 20 euros, un elástico y, por supuesto, va a utilizar al protagonista principal del día de hoy, que es nuestro pañuelo motero, ¿vale? Vamos a empezar y vamos a empezar introduciendo el billete, lo vamos a meter aquí en el bote de cristal, que se vea bien claramente, y lo que vamos a hacer va a ser sencillamente vamos a tapar nuestro bote, vamos a dejarlo así en el centro del pañuelo, ahí, y le vamos a poner un elástico para que no haya dudas de que no se puede coger nada a través de él. Pero lo único que tenemos que hacer es darle un poquito de magia, un poquito de misterio al asunto, por eso lo de taparlo, le damos un pase mágico y de una manera misteriosa conseguimos sacar nuestro billete de 20 euros y lo que quiero que veáis es que nuestro bote sigue intacto. Otra. ¿Qué pasa, coleguitas? Otra sesión de tontería, ¿no? Si es que no aprendéis. Espabilar un poco. Era el tontolaba este del Juanjo. Vale, hoy no hay 20 euros, pero la voy a hacer desaparecer también. Como el billete, ¿sabes? Este pa' aquí. ¡Hala! Chavales. Y al que se le ocurra apuntarse a su canal, se entera, colegas, se entera. Voy aquí un par de amiguitos que tengo yo y te enteras. ¡Hala! Tontolaba, sigue ahí con la magia del amiguito, del payaso este. Que os den coleguitas. Pues para nuestro siguiente juego, lo que vamos a utilizar, como ya os había comentado antes, es un juego de naipes, ¿vale? Y este juego de naipes, ahora, lo ideal sería que alguien estuviese aquí enfrente de mí. Pero como estoy yo solito, pues vamos a procurar fiarte un poquito de mí. Veréis, estoy barajando las cartas y vamos a hacer una cosa. Tengo que escoger una, lo ideal sería que la escogieses tú, ¿vale? Pero como eso es imposible, entonces nada, abro así un poquito en abanico, ¿vale? Y girándome, lo que voy a hacer es escoger una carta al azar, donde caiga. Aquí, por ejemplo, esta misma carta, ¿vale? Da lo mismo que yo la vea, porque la voy a ver a través de la cámara. Pues es la J de corazones, ¿vale? Muy bien, pues la J de corazones la ponemos aquí. Lo que quiero que veáis, ahora sí, muy claramente, en la cámara, que no me vaya de cámara, es que vamos a hacer una serie de mezclas. Vamos a hacer una serie de mezclas,
más. Uy, perdón, pero si todavía no he metido la carta. Aquí está. Recordad que es la J de corazones. Pues guardamos la J de corazones y hacemos una serie de mezclas, ¿vale? Vamos a hacer una serie de mezclas, así que quede todo bien mezclado, que se vea claramente que se están mezclando las cartas. Y además vamos a hacer una serie de cortes, ¿vale? De manera que sería imposible el saber dónde puede estar nuestra carta guardada, ¿vale? Y ahora lo que quiero que veáis es que con un movimiento rápido yo voy a tratar de adivinar, de sacar la carta de todo este mazo. Lo único que tengo que hacer es, vamos a ver si me sale rápido, va a ser tapar, meter la mano y ¡ja!, sacar nuestra J de corazones. Magia, pura magia. ¿Te han gustado los jueguecitos que teníamos preparados para hoy? Bueno, pues ya sabes que el show de Juanjo nunca descansa. Aquí te voy a dejar, hoy te voy a dejar el vídeo con el enlace anterior, aquel que hacíamos de la magia mental. Aquí te voy a dejar también un enlace con todos los juegos que hemos hecho con cuerdas. Y como siempre, pues aquí en el medio la fotografía de ese tío feo para que pinches en ella, te suscribas y formes parte de la gran familia de amiguitos de la magia. Hasta luego, amiguitos.